Vamos a meternos de lleno en algo que damos por hecho, pero que si lo miramos de cerca es bastante extraño. Me refiero a la mismísima idea de gobierno. Vamos a ver qué tiene de peculiar este concepto. Fíjense en este contraste, porque es alucinante. Si una persona cualquiera, digamos, un vecino o hasta el filósofo Jason Brennan, viniera y nos diera estas órdenes, pues lo más seguro es que pensaríamos que está loco, que es un psicópata violento. Pero, ojo, cuando un gobierno hace exactamente lo mismo, nos parece normal, lo aceptamos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que la misma acción sea vista de formas tan radicalmente opuestas? Bueno, toda esta diferencia parece basarse en una creencia que está súper arraigada. La idea de que los gobiernos tienen, como por arte de magia, ciertos poderes morales especiales que una persona común y corriente no tiene. Para entender esto bien, vamos a desglosar cuáles son esos dos supuestos poderes. Ok, el primero de estos poderes es la legitimidad. Pensemos en esto como un permiso moral. Es la idea de que el gobierno tiene luz verde para crear y aplicar reglas sobre todos los que vivimos en un lugar. En pocas palabras, es el derecho a gobernar. Pero, y esto es clave, la legitimidad no es lo mismo que la autoridad. La autoridad es otra cosa. Es la idea de que la gente tiene una obligación, un deber moral, de obedecer esas reglas. Y ojo con esto, no porque las reglas sean buenas o malas, sino simplemente porque el gobierno las dictó. Es, digamos, el derecho a ser obedecido y punto. Para ahondar un poquito más, pero es importante, hay que distinguir entre dos tipos de autoridad. Por un lado, está la autoridad práctica. Pensemos en un jefe. Se le obedece porque su orden crea la obligación de hacer algo. Por otro lado, está la autoridad epistémica, como la de un médico. A un médico se le hace caso porque es un experto, no inventa la obligación de cuidarse, solo nos informa sobre ella. Lo interesante aquí es que el gobierno asegura tener autoridad práctica, del primer tipo. Muy bien, entonces, ¿de dónde sale esta supuesta autoridad? Una de las justificaciones más famosas es la del consentimiento. La idea es que, de alguna manera, todos hemos firmado un contrato social con el Estado, que le hemos dado nuestro permiso. Pero, ¿de verdad es así? Vamos a verlo. Ya en su tiempo, el filósofo David Hume lo vio clarísimo y usó una analogía genial. Es como si nos secuestraran, nos metieran en un barco y al despertar el capitán nos dijera, o sigues mis reglas o te tiras por la borda. Vaya elección, ¿no? Para la gran mayoría de la gente no hay una forma realista de salirse del contrato con su gobierno. ¿Realmente se le puede llamar a eso consentimiento genuino? Para que quede más claro, pensemos en algo súper simple, como comprar una guitarra. Para que eso sea un acuerdo real, se necesitan 4 cosas. Primero, un acto claro que diga sí, la quiero. Segundo, una forma razonable de decir no gracias. Tercero, que si se dice que no, pues no hay trato. Y cuarto, que la tienda entregue la guitarra. Bueno, si aplicamos esta prueba de la guitarra a nuestra relación con el gobierno, la cosa es que falla. Falla en los 4 puntos. En todos. Ok. Si lo del consentimiento no funciona, ¿qué otra cosa hay? Pues está el argumento de la justicia, o del fair play, como se le dice. La idea es más o menos así. Oye, recibimos beneficios del Estado, como carreteras y seguridad, así que lo justo es que obedezcamos las reglas a cambio. Suena razonable, ¿no? Pues aquí la cosa se pone interesante con 2 experimentos mentales. Primero, el del filósofo Nozick. Imaginemos que los vecinos instalan un sistema de altavoces para entretener al barrio. Aunque nos guste la música, ¿estamos obligados a tomar un turno para operarlo? La mayoría diría que no. Ahora el caso de Wimmer. Estamos en un bote salvavidas que se hunde. Otros empiezan a sacar agua para que no se hunda. ¿Tenemos la obligación de ayudar? Pues claro que sí. Es una catástrofe inminente. La gran pregunta es, ¿a cuál de estas 2 situaciones se parece más el gobierno? Y aquí es donde Michael Huemer le da una vuelta de tuerca. Él dice que el gobierno no solo pide que saquemos el agua del bote. No. Muchas veces lo que pide se parece más al ridículo plan de Bob. Imaginen que Bob está a cargo del bote y dice, ok, plan de acción. 1, todos sacan agua. 2, todos le rezamos a Poseidón. 3, todos nos damos latigazos con el cinturón. Y 4, todos le pagan $50 a mi amiga Sally. De repente, el plan ya no suena tan bien, ¿verdad? Y este es el punto central de todo esto. El principio de juego limpio, de justicia, quizá podría justificar que obedezcamos leyes que evitan un desastre total, como sacar el agua del bote. Pero difícilmente puede justificar la obediencia a la gran mayoría de las leyes y mandatos del gobierno, que a menudo se parecen más a rezarle a Poseidón o pagarle a la amiga de Bob. Y aquí viene lo que podría ser una sorpresa para muchos.
Todo este escepticismo sobre la obligación de obedecer al gobierno no es una idea de unos pocos radicales. Para nada. De hecho, como resume el mismo Huemer, es probablemente la postura dominante en la filosofía política actual. O sea, la idea de que existe un deber moral de obedecer la ley porque sí, está muy, pero muy cuestionada. Entonces, si partimos de la base de que ese deber general de obedecer está, como mínimo, en duda, ¿qué pasa cuando el Estado ya no solo pide cosas raras como en el plan de Bob, sino que hace algo directamente injusto? Pues esto nos pone frente a un choque de trenes entre dos ideas. Por un lado, la tesis de la paridad moral, que dice básicamente que un agente del gobierno y una persona cualquiera juegan con las mismas reglas morales. Y por el otro, la tesis de la inmunidad especial, que es la idea de que los agentes del Estado tienen un escudo, una protección extra que hace que resistirse a ellos sea mucho más difícil de justificar. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que lo cambia todo. Si la obediencia no es un requisito moral, si la autoridad del gobierno no es algo que se deba dar por sentado, entonces toda la conversación da un giro de 180 grados. La pregunta importante ya no es ¿por qué debemos obedecer?, sino más bien ¿cuándo se justifica e incluso se vuelve necesario resistir a la injusticia del Estado? Una idea para reflexionar sin duda.